Dios le bendiga, amado hermano. Eh, es un gusto saludarle a la distancia. Se me ha dado el privilegio, un gran privilegio de poder impartir la palabra este día. Para lo cual pues yo le voy a pedir que por favor me ayude a orar para que pues nos disciernan la palabra en nuestro corazón. Padre, estás en el cielo, Señor, y en todo lugar. Te damos a ti la honra, la gloria, Señor. Te damos gracias por un nuevo día, Señor, que nos has permitido, Señor, tener, Padre Santo. Gracias, Padre bendito, por tu misericordia, Padre Santo, que nos da, Señor, día con día, Padre Santo. Gracias por la provisión que nos provees todos los días, Padre Santo. Gracias por la fuerza, Señor, que nos permites tener, Padre Santo, en este día. Y gracias por tu palabra, Señor. Te pedimos, Señor, esta mañana, Señor, que tu palabra sea revelada, Padre Santo, a nuestro corazón, Señor Jesús. Sabemos que tu palabra, Señor, es la buena semilla, Padre Santo, y que nosotros seamos, Señor, buena tierra, Padre bendito. A ti sea toda la honra y la gloria, Señor Jesús. Amén. Hermano, lo voy a invitar a que por favor me acompañe al libro de Hebreos, en el capítulo 4 y versículo 1 al 4, para poder tener un poquito de contexto. Y dice la palabra así: temamos pues que no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Porque también a vosotros se nos ha anunciado la buena nueva, como a ellos. Pero no les aprovechó el oír la palabra, por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Pero los que hemos creído entramos en el reposo de la manera que dijo: por tanto juré en mi ira, no entrarán en mi reposo, aunque las obras suyas estaban acabadas desde la fundación del mundo. Porque en el cielo, porque en cierto lugar dijo: así dice del séptimo día, y reposó Dios de todas sus obras en el séptimo día. Aquí la palabra me deja de notar que existen dos grupos prácticamente de creyentes, ¿sí? Y vamos a recalcar la palabra en los versículos 2 y 3. Dice: porque en verdad a vosotros se nos ha anunciado la buena nueva. ¿A quiénes nosotros? Pues a los que hemos creído con fe. Como también a ellos, o sea, hay otro grupo. Pero la palabra que ellos oyeron no les aprovechó, por no ir acompañada por la fe en los que la oyeron. Porque los que hemos creído entramos en ese reposo. Entonces, mira, amado hermano, sabemos y entendemos por la palabra de que hay un Dios verdadero, ¿sí? Un Dios en el cual tenemos que tener toda nuestra confianza. Y déjeme decirle de que el Señor ha puesto en mi corazón el tema de venciendo la ansiedad y la preocupación. La preocupación ejerce presión sobre nuestra mente y nos puede atar en nuestra mente con el pasado, con el presente y con el futuro. Quiero que me acompañe al libro de Mateo, en el versículo 6, verso 27. Libro de Mateo, versículo 6, capítulo 27. Dice la palabra así: ¿y quién de vosotros pondrá, por mucho que se afane, añadir un codo a su estatura? ¿Sí? Entonces es clara la palabra que realmente el afanarnos por nuestros propios medios, hermano, al final de cuentas, por ese afán, por esa ansiedad, solo nos va a conllevar a estar, ¿qué le diré?, mal delante del Señor. Quizá todos los días levantándonos con un reclamo, ¿sí? Pero si ponemos nuestra confianza, nuestra fe en Él, como dice la palabra, ¿verdad? Por más que nos afanemos, no vamos a poder añadir a nuestra estatura un codo. Entonces simplemente es una vanidad. Quiero que me acompañe también, o antes de pasar a la siguiente cita, cuando uno busca la palabra ansioso en la Biblia, en la Strong, aparece la palabra merignao,
y esta puede tener varios significados. La misma es ansioso, es estar distraído o tener una mente dividida. La preocupación es dividir la mente entre lo que vale la pena y es útil y lo que es dañino y destructivo. Quiero que me acompañe la palabra en el libro en Primera de Juan 4:18. Primera de Juan, capítulo 4, verso 18. Y dice así la palabra: en el amor no hay temor, sino que en el perfecto amor echa fuera el temor. Aquí Dios claramente sabemos, amado hermano, de que el Señor vino a pagar por nosotros, vino a pagar esa segunda muerte, vino a pagar por nuestros pecados, vino a pagar por esos temores, que en el perfecto amor de Él echamos todo temor. Entonces, amado hermano, ¿qué nos queda a nosotros que creemos en la palabra, que creemos en Dios? Es pedirle que su amor nos llene incondicionalmente para que eche fuera el temor. Recuérdese que después del temor viene el terror, y eso es bien delicado, amado hermano. No pasar a esa faceta, ¿sí? Si tenemos y hemos pasado por temor en nuestro corazón, tener esa confianza, tener esa fe, tener esa convicción de que Dios está hablando en nuestra vida y no nos va a desamparar, amado hermano. ¿De dónde viene la preocupación? Pues la preocupación viene y su origen lo tiene el temor, ¿sí? Dice, por eso, y también una de las formas del temor es que nos puede llevar a la incredulidad, ¿sí? La incredulidad se puede manifestar en la inseguridad, en la debilidad humana, en confiar en el Señor. El hombre sin Cristo no conoce el verdadero reposo. Está invadido por el temor a la muerte, a las preocupaciones y afanes de este mundo, ya que el reposo es una promesa para que el que cree en Él y le reciba como su Señor y Salvador, dice la palabra de Dios. Y quiero que me acompañe nuevamente al libro de Hebreos, en el capítulo 2, verso 15. Regresemos nuevamente al libro de Hebreos. Hebreos capítulo 2, verso 15. Dice la palabra así: y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Y es lo que le comentaba hace unos minutos, amado hermano. El Señor ha venido a este mundo. El Padre nos ha dado a su Hijo como ofrenda para que Él pagara la segunda muerte. Él le quitó las llaves al Hades de la muerte. Y Él no tiene ninguna potestad sobre nosotros. Así que tenemos que tener fe y confianza, temor delante del Señor. Y Él obrará para bien para nosotros, amado hermano. Tenemos que tener esa confianza delante del Señor. Creer en la palabra del Señor en todo momento. También en Hebreos 4, ahí mismo en el libro de Hebreos, vamos al capítulo 4, versículo 9 y 10. Dice: por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios, porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras, como Dios de las suyas. Así que nuestro Dios es nuestro reposo. Por más que nos afanemos, por más que nos aflijamos, por más que pretendamos suplir una necesidad con nuestro esfuerzo, que quizá lo podemos lograr, amado hermano, hablando algo material, pero en lo espiritual realmente no vamos a poder llegar al reposo de Dios si no es por medio del Espíritu Santo, si no es por medio de la gracia, si no es por medio de su bondad, de su misericordia, y suplicándole con todo nuestro corazón que Él entre en nuestra vida y haga la obra en nuestro corazón. Quiero también que por favor me acompañe al libro de Proverbios 29, 25.
Libro de Proverbios 29, 25. Dice la palabra así: el temor del hombre pondrá lazo, mas el que confía en Jehová será exaltado. Entonces, mire, amado hermano, qué denotable la palabra del Señor, ¿verdad? Porque el temor del hombre pondrá lazo. Nosotros muchas veces podemos tener ataduras en nuestro corazón, en nuestra mente, por no tener la confianza en el Señor. Pero la palabra, una vez más, nos reafirma y nos dice que si confiamos en Jehová, seremos exaltados. ¿Sí? Síntomas de la causa de preocupación. ¿Sí? Vivimos preocupados por el futuro. No dejamos que nuestras emociones sean presas, no dejemos que nuestras emociones sean presas del temor. Por el futuro, seguramente estamos pasando por alguno de los siguientes síntomas. Y es que lo que sucede, amado hermano, es de que podemos tener síntomas emocionales y físicos. Pero antes de ello quiero que vayamos a la palabra nuevamente y vayamos al libro de Mateo. Mateo capítulo 13, versículo 22. Mateo capítulo 13. Y verso 22. Dice la palabra así: el que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Entonces, mira, amado hermano, ciertamente la palabra llega a nuestro corazón. La palabra, la semilla de Dios es buena, pero depende de nosotros como terreno ver que no crezcan espinos alrededor de la palabra y que esos espinos no ahoguen la bendita palabra del Señor. Dentro de los síntomas que le hacía mención, en lo emocional, déjeme decirle que podemos tener un síntoma. Puede ser un miedo de que piensen de nosotros otras personas, ¿sí? Sentirse uno abrumado por el temor al futuro. Sentirse uno desmayar cuando escucha uno malas noticias. Experimentar ansiedades a causa de conflictos no resueltos. Le aterroriza a uno la muerte. Miren, nosotros tenemos que ser ministrados por la palabra del Señor, pero también vemos muchas cosas a nuestro alrededor que nos están ministrando. ¿Y de qué forma nos pueden ministrar nuestra alma? Por ejemplo, ver noticias. Yo no digo que no sean malas o que no sean buenas, pero ¿qué estamos viendo? ¿Qué tanto estamos dejando entrar en nuestro corazón, en nuestra mente, para que nos podamos abrumar y que el enemigo, que Dios lo reprenda, gana terreno cuando nosotros aporteamos vallado, cuando nosotros aporteamos y dejamos que cedamos un pedacito de nuestra tierra y el enemigo lo aprovecha? ¿Sí? Usted puede denotar en las noticias, a veces verlas en periódicos, que solo muerte, solo muerte y solo muerte hablan, amado hermano. Realmente, ¿qué nos están ministrando? ¿Sí? Sabemos que estamos viviendo los últimos tiempos, pero todo está bajo la mano poderosa del Señor. No hay nada que se le escape. Y dentro de eso estamos nosotros resguardados. Tenemos que tener nuestra confianza en el Señor. Eso es en cuanto a las emociones. Pero hablemos de lo físico. Lo físico, podemos tener una dificultad al momento de dormir. ¿Sí? Puede verse una pérdida de apetito. Puede estar uno teniendo dolores de cabeza, teniendo dolores de otras índoles, ¿sí? Tener dificultad para mantener nuestra salud. Y aquí yo veo una ley como del péndulo, porque la ansiedad y la preocupación nos puede dar, por una parte, la pérdida de apetito, y por otra parte, la ansiedad de comer.
Y mire, amado hermano, hay que tener mucho cuidado, porque el enemigo, le repito, gana terreno en cualquier momento. Y nosotros con nuestras ansiedades o preocupaciones podemos caer en ese anhelo, en ese mal hábito de estar comiendo, de estar preocupándonos. Y eso lo que nos puede conllevar es a un sobrepeso y abrir puertas fácilmente a una enfermedad. Mire, para nadie es un secreto, y hablemos de alguna enfermedad típica o atípica, es el tema de la diabetes. Para nadie es un secreto estas enfermedades que están casi que a la puerta de nuestra vida, pero que en el nombre de Jesús las reprendemos. Y es de que usted sabe, de que se nos dice de que por un susto o por una alegría se nos puede dar una enfermedad. Entonces nosotros podemos ser causantes de abrir puertas que el enemigo aprovecha para que podamos recaer en una de ellas. Y entonces nosotros tenemos que suplicar al Señor que quite toda ansiedad, que quite toda preocupación de nuestra vida, ¿sí? Que no dejemos de afanarnos, amado hermano, como seres humanos. A veces nos desviamos en nuestro corazón y empezamos a reclamarle al Señor y decirle: Señor, ¿por qué me pasa a mí esto? ¿Por qué solo a mí? Pero el Señor tiene un propósito, amado hermano. Muchas veces pasamos por situaciones de las cuales no nos ponemos a pensar y no nos ponemos a reflexionar que donde hemos llegado es por nuestras malas actitudes, nuestras malas acciones. Y eso ha conllevado a situaciones en nuestra vida donde estamos parados ahorita. De estos síntomas, ¿sí? Podemos ver también, creo que me acompañe al libro de Eclesiastés, en el versículo 2 y verso 23. Eclesiastés, versículo 2, verso 23. Dice la palabra así: porque todos sus días no son sino dolores, y sus trabajos molestias. Aún de noche su corazón no reposa. Esto también es vanidad. Entonces muchas veces, amado hermano, nuestro corazón se puede frustrar, ¿sí? Todo lo que hacemos, lo hacemos con desagrado. Todo lo que hacemos reclamándole al Señor. Reclamando por todo y realmente no dándole gracias al Señor. Yo no sé si esta mañana, este día, usted ha tenido la oportunidad de que cuando abrió sus ojos le dio gracias a Dios por un nuevo día. Si le dio gracias a Dios porque tiene salud. Si le dio gracias a Dios porque lo que tiene en su mesa, aunque sea poco, Dios lo va a multiplicar. Pero claro, va a depender mucho de nuestra fe, de nuestra condición, de cómo le creemos al Señor. Ciertamente para alguien que no tiene un trabajo hoy en día, se puede levantar con esa aflicción en su corazón y decirle al Señor: Señor, ¿qué voy a hacer? ¿Qué va a pasar el día de mañana? Pero mira, amado hermano, tenemos que tener nuestra confianza en el Señor. Tenemos que poner toda nuestra fe, sabiendo de que Él cuida de nosotros. Una de las formas de tener una creencia, ¿sí? Podemos tener dos tipos de creencia: una creencia falsa o una creencia correcta. La creencia falsa puede ser: creo en Dios que me cuida, pero no creo que se preocupe de los detalles cotidianos de mi vida. No puedo evitar preocuparme. Pero con la palabra, con el contexto, una creencia correcta es: Dios ha prometido proveer para todas mis necesidades y a través de Cristo. No tengo que preocuparme de cómo Él cumplirá esa promesa. Yo confío en Él. Él lo hará. Y esto rápidamente, amado hermano, quiero que me acompañe al libro de Filipenses. El libro de Filipenses, en el capítulo 4 y verso 19. Dice la palabra así: mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús.
Sabemos de que el Señor pertenece todo el oro, toda la plata, todo lo que hay en este mundo, amado hermano. Pero que nosotros, depende de nuestro corazón, qué tanto querramos adquirir. Ciertamente nosotros nos preocupamos, nos afanamos por muchas cosas materiales. Desde luego, amado hermano, todos pasamos por esa situación muchas veces. Pero tenemos que pedirle al Señor discernimiento, tenemos que pedirle al Señor madurez en nuestro corazón, en nuestra mente. Porque tenemos que buscar primeramente el reino del Señor. Y como dice la palabra de que luego todas las demás cosas serán añadidas. ¿Sí? Tener nuestra confianza, pedirle al Señor que si nos ha faltado fe, amado hermano, pedirle y suplicarle al Señor que nos la aumente, que aumente esa fe, ¿sí? Para no desmayar. Quiero que también me acompañe el libro de Salmos, Salmos 34, versículo 8 al 10. Salmos 34, versículo 8 al 10. Dice, gustad y ved que es bueno Jehová. Dichoso el hombre que confía en él. Temed a Jehová vosotros sus santos, pues nada falta a los que le temen. Los leoncillos necesitan y tienen hambre, pero los que buscan a Jehová no tendrán falta de ningún bien. Muchas veces, amado hermano, nos afanamos porque realmente estamos fuera con nuestra carnalidad, fuera del contexto de lo que la palabra quiere para nuestra vida. Muchas veces queremos hacer en nuestra vida, prever para los nuestros, con nuestro esfuerzo. Pero al final de cuentas, amado hermano, lo que podamos tener físicamente se va a acabar. Pero lo que el Señor nos dé en nuestro corazón, en el espíritu, esto nos va a fortalecer. Entonces tenemos que tener toda nuestra confianza puesta en el Señor. Déjeme que por favor me pueda acompañar en el libro retomemos la palabra en el libro de Hebreos, en el capítulo 4. Vamos al libro de Hebreos, capítulo 4, versículo 11. Hebreos 4:11. Dice, procuremos pues entrar en aquel reposo para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Mira, amado hermano, aquí hay otro factor que la palabra nos está dando, la desobediencia. Realmente nosotros tenemos que hacer un inventario, una reflexión en nuestra vida. ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué estamos dejando de ser delante del Señor? Quizás estamos en un plan de desobediencia. Quizá algún joven está escuchando esa palabra y está bajo la cobertura de sus padres todavía en su casa. ¿Y qué está haciendo? ¿Qué está dejando de hacer para ser obediente delante del Señor? ¿Qué estamos dejando de hacer delante de nuestras coberturas? ¿Sí? Es importante. En estos días hablaba pues nuestra pastora, ¿verdad? El abrigo ministerial. Y hablaba de la cobertura, que es importante que todos estemos cubiertos, ¿sí? No que tengamos esa mentalidad de que yo y Dios somos mayoría, no, sino que tenemos que tener una cobertura, saber y poder recapacitar en nuestro corazón que tenemos que tener alguien que nos cubra, quien realmente vele también por nosotros, amado hermano, ¿sí? Reconocer un padre espiritual. Eso es muy importante para nuestra vida, para no portear también vallado ante el enemigo y que el enemigo no tome ventaja sobre nosotros, amado hermano. Dice la palabra, ¿verdad? Que no debemos de estar afanosos por nada, ¿sí? Que debemos de expresar nuestra ansiedad en oración. Así dice la palabra, ¿sí? Tenemos que cambiar nuestra actitud, amado hermano. Tenemos que cambiar nuestra actitud para que nuestras emociones en el alma y físicamente puedan cambiar. Que no estemos dependiendo de nuestra fuerza, sino que dependamos solo de Dios. Quiero, por último, que por favor me acompañe al libro o la penúltima, la cita que le voy a dar es Lucas 12:24. Quiero que me acompañe al libro de Lucas. Lucas capítulo 12,
verso 24. Dice así la palabra: considerad que los cuervos no siembran ni ciegan, que ni tienen despensa ni granero, y Dios los alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que las aves? Entonces, amado hermano, nuestra confianza realmente tiene que estar en el Señor. Yo no sé cuál sea su ansiedad, cuál sea su preocupación que esté pasando en estos tiempos tan difíciles. Pero algo sí tenemos que estar seguros, amado hermano, que el Señor tiene todo bajo control. ¿Sí? Bien dice la palabra de Dios que cada día trae su propio afán. A veces nos preocupamos por cosas vanas, por cosas que ni siquiera han pasado. Pero el Señor tiene el control del día de mañana, tiene el control del día del presente, tuvo el control del día del pasado en nosotros. Así que estamos bajo su mano poderosa. Y por último, quiero que por favor me acompañe el libro de Primera de Pedro. Primera de Pedro en el capítulo 5 y verso 7. Dice la palabra de Dios: echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Entonces, amado hermano, pues no me deja más que decirle con la palabra de Dios que cualquier circunstancia que nosotros estemos pasando, que pongamos toda nuestra confianza en el Señor, que no desmayemos, que no desvaye nuestra fe, y si así es, que le pidamos y que le suplicamos en oración todos los días al Señor, que nos aumente nuestra fe, porque los tiempos son difíciles, amado hermano, los tiempos van rapante, cada día es más corto, ¿sí? Y la venida del Señor está muy cercana. Déjeme bendecirlo en el nombre de Jesús y déjeme hacer una oración. Padre que estás en el cielo y en todo lugar, papito lindo, te damos a ti la honra, la gloria, Señor. Te damos gracias, Señor, por habernos permitido escudriñar tu palabra, Padre Santo. Sabiendo, Señor, que en tu palabra, Señor, encontramos la respuesta, Señor, a nuestras necesidades, Señor. Por favor, quita todo temor, toda ansiedad, Señor, échala fuera, Señor, de nuestras vidas, Señor Jesús. Y que tengamos la plena seguridad, Señor, que en ti, Señor, estamos, Señor, cubiertos, Señor, bajo tu mano poderosa, Padre, que tú tienes el control de todo, Padre Santo. A ti sea toda honra y toda gloria, Señor, por los siglos de los siglos, Padre Santo. Amén, Señor Jesús. Y amén.